Temáticas, como decía antes de que empezáramos la sesión, muy relevantes y muy importantes porque es la familia la base de la sociedad, pero también la base de la iglesia. Cualquier situación relacionada con el hogar, relacionada con el matrimonio, para nosotros es sumamente importante tener las verdades claras de nuestro Dios respecto a estos temas. Vamos a estar abarcando, como avisaron los hermanos, 7 sesiones. Y en esta primera sesión vamos a tocar el tema. Vamos a ver si olvidé cómo hacer esto más rápidamente como la otra vez. Bien, vamos a tocar esta primera lección. Actitudes. Actitudes respecto a Dios, respecto a la palabra de Dios y las actitudes que tenemos unos con otros. ¿Por qué es importante hablar de esto antes de entrar a lo que usted está esperando ansiosamente? Bueno, esperábamos que el hermano entrara a Génesis 2, 18 al 24, automáticamente a Deuteronomio 24, 1 al 4, a Mateo 19, 3 al 9, a Mateo 5, 32, 5, 28, etcétera, ¿no? Primera de Corintios 7, Romanos 7, todos estos pasajes que son claves en la doctrina del matrimonio. Pero si nosotros no tenemos la actitud correcta, nosotros estamos incapacitados para llegar a las conclusiones que puedan ayudarnos a sacar todas esas dudas o confusiones de nuestras vidas, porque se va a interponer el prejuicio, se va a interponer el orgullo, se van a interponer nuestros sentimientos, se van a interponer nuestras ideas preconcebidas, es decir, antes de recibir la enseñanza, ya yo creo que sé por dónde es la cosa y no he ido a la palabra a enterarme, a informarme con ella, sino más bien que ya llevo mis ideas y necesito que la palabra se ajuste a mis ideas. También sucede, hermanos, que lamentablemente, y esto es una realidad histórica, esto ha pasado desde siempre, que cuando un maestro, cuando un predicador, cuando un hermano que nos instruye se convierte en alguien muy, porque no está mal que lo sea, ¿verdad? Alguien muy querido, muy apreciado y muy respetado. Muchas veces, cuando esta persona se desvía del camino, se aparta del camino, nosotros seguimos teniéndole el mismo amor, la misma estima, el mismo respeto, y luego todo lo que esta persona nos dice ya lo tomamos como una realidad sin verificar. Recordemos Hechos 17:11, los bereanos estaban escuchando un apóstol de Jesucristo. Nadie hoy tiene ese nivel, nadie hoy tiene ese acceso a la verdad como los apóstoles que tenían la dirección sobrenatural del Espíritu Santo y toda la verdad. Nadie hoy tiene esa capacidad, nadie hoy está en esa condición. Sin embargo, aunque ellos estaban escuchando a un apóstol de Jesucristo, dice la palabra que ellos verificaban con las escrituras que las cosas que él estaba explicando realmente fueran así. ¿Cómo le llama Dios a estas personas? Dice el texto allí, el Espíritu Santo inspira a Lucas a decir, estos eran más nobles que los hermanos de la ciudad anterior, eran más nobles, no dice eran necios, eran incrédulos, o estas personas eran orgullosas, estaban cuestionando a un apóstol. No, 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 mire que Dios no tiene problema con que nosotros preguntemos, Dios no tiene problemas con que nosotros verifiquemos. Dios no quiere que aceptemos las cosas simplemente porque vino un predicador y nos dijo, vino un maestro y nos dijo, vino un conferencista y nos dijo, quien sea que venga. Él quiere que siempre validemos que aquello que se nos ha enseñado sea conforme a su palabra. Eso es lo que quiere Dios. Por eso Él no se molesta con la investigación, Él no se molesta con la pregunta, Él no se indigna con que verifiquemos. Al contrario, son más nobles los que verifican que aquellos que solo reciben y reproducen o repiten. Así que por eso es importante que hablemos de este tema de las actitudes como introducción al tema de matrimonio y divorcio. El matrimonio y el hogar constituyen la institución más antigua conocida por el hombre. Su origen se remonta, de hecho, al jardín de Edén. Después de declarar Dios que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea a él.
Dios formó las bestias del campo y las aves del cielo y se las trajo a Adán para ver qué nombre les colocaba, dice Génesis 2:18 y 19. A través de este proceso, Adán llega a darse cuenta de que no hay una ayuda idónea para él. Todos tenían ayuda idónea, menos él. Por lo que Dios forma a Eva de la costilla de Adán, como todos sabemos, versículos 21 y 22. Es en este punto que Adán expresa el parentesco más cercano cuando dice en el versículo 23, voy a expresarlo en la versión La Biblia de las Américas: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Dios entonces establece su ley divina sobre el matrimonio. Y esa ley divina, vamos a ver si se reproduce allá, porque perdí acá el acceso a la diapositiva. A ver, voy a tener tema con esto. Es que se me olvidó cómo lo hacía el otro día. Creo que me convenía más hacerlo con un archivo PDF, me parece. Voy a cargarlo nuevamente. Disculpen porque si no vamos a tener esa dificultad allí. Disculpen, hoy vamos a tener todas las dificultades técnicas. Pero lo grabé en PDF por si acaso. Ok, vamos a ver si así es más fácil. Sí, creo que así era que me iba mejor. Bien, teníamos aquí este tema, a ver. No, ya recordé que no había incluido ese texto. Ya lo tenía en pantalla ya lo tenía en pantalla en la presentación en PowerPoint, pero cambia. Decía que luego de que Dios crea a Eva y se la lleva a Adán y se forma el primer matrimonio, el primer hogar de la humanidad, Dios establece su ley divina sobre el matrimonio. Está en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este gran pasaje se encuentra, o en este gran pasaje, se encuentra la voluntad divina de Dios respecto al matrimonio y el hogar. La actitud de que el matrimonio es innecesario, junto con la actitud de que el matrimonio es meramente un desarrollo cultural de nuestra sociedad, que uno puede aceptar si lo desea o abandonar si así lo elige, va a contrastar marcadamente con la historia inspirada que acabamos de verificar. Esto señala el hecho de que la enseñanza bíblica sobre el matrimonio, el divorcio y el nuevo matrimonio exige nuestra seria atención, y felicito al liderazgo de la congregación de San Rafael por preocuparse de dotar a la iglesia con las herramientas bíblicas para tener las respuestas adecuadas a esta temática. Hay una gran necesidad de que la gente, toda la gente, no solamente en la iglesia del Señor, comprenda, respete, practique la enseñanza de Dios sobre el matrimonio. Estrechamente conectado con este tema y lógicamente anterior a él está la consideración fundamental de nuestra actitud en asuntos de la vida y la piedad. En muchos aspectos, la actitud de alguien hacia la verdad será el factor determinante para aceptar o rechazar la palabra de Dios. Por lo tanto, esta lección en general va a dar una cuidadosa consideración a la pregunta: ¿cuál debería ser nuestra actitud cuando estudiamos este tema? ¿Cuál debería ser nuestra actitud cuando aprendamos la verdad de Dios sobre este tema? Y de una manera más precisa se considerará esto desde tres perspectivas específicas. Primero, ¿cuál debería ser la actitud del cristiano que estudia este tema? ¿Cuál debería ser su actitud hacia Dios? Segundo, ¿cuál debería ser la actitud del cristiano hacia la palabra de Dios? Y en tercero, ¿cuál debería ser la actitud del cristiano hacia su prójimo o unos con otros? Desde el principio se puede ver el valor intrínseco de cada una de estas tres consideraciones
específicas. Si la actitud de alguien hacia la verdad será el factor determinante para aceptar o rechazar la palabra de Dios, entonces cuán importante es responder estas preguntas adecuadamente. Si la actitud de alguien hacia Dios, hacia su palabra y al prójimo no es lo que debería ser, es decir, de acuerdo con lo que significa realmente, bíblicamente ser cristiano, entonces realmente importa muy poco lo que Dios haya dicho respecto a este asunto. Importa muy poco que estemos en la iglesia, importa muy poco que exista el cielo, porque entonces no nos interesa llegar allá, que espero no sea el caso de ninguno de los que estamos presentes esta noche o de aquellos que se beneficiarán del estudio posteriormente. El individuo que está nublado por obstáculos como el prejuicio, la indiferencia, el amor al mundo más que a Dios, el amor a la alabanza de los hombres en lugar de la de Dios, no va a obtener mucho del estudio de la palabra de Dios, así pasemos no 7 meses, sino, perdón, 7 semanas, sino 7 meses o 7 años o 70. Su principal obstáculo para obtener una comprensión de la verdad es él mismo. Por otro lado, uno puede llegar a entender claramente lo que Dios ha dicho con respecto a los asuntos y al mismo tiempo estar lleno de un espíritu mezquino hacia su prójimo. De modo que cualquier bien que pudiera lograrse a partir de las escrituras quedaría anulado. Pablo va a decir en 1 Corintios 13 que todo lo que hagamos, incluso tener todo el conocimiento, pero no tener amor, hará que ese conocimiento no tenga ningún significado, ningún valor. Cualquier acto de ayuda, de benevolencia hacia otros, incluso entregar nuestro cuerpo para ser quemado, pero hecho sin amor, no tiene ningún significado para Dios. Muchas veces el asunto del matrimonio, el divorcio y el nuevo matrimonio se convierte en un asunto emocional. Entonces, deja de interesarme realmente el bienestar de la humanidad, el bienestar de la iglesia, el bienestar de mi propia alma y se pone por delante la emoción. Con frecuencia el estudio de este asunto también se convierte, por ser precisamente emocional, por tocar el hogar, el matrimonio, los hijos, se convierte en un asunto polémico. También por el hecho de que lamentablemente pues han surgido, ya lo había advertido el apóstol Pablo en Hechos 20, 28 y 29, que incluso de entre aquellos mismos ancianos, esos ancianos que tenían todas las cualidades de Primera de Timoteo 3 y de Tito 1, que eran santos, que eran justos, que eran correctos, que eran sobrios, que amaban la grey, que eran retenedores de la palabra, dice Pablo, de entre vosotros mismos se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Note que las desviaciones de la verdad no vendrían de afuera. No viene el sectario a la iglesia del Señor y confunda a los hermanos, o no necesariamente sucede así, sino que de entre vosotros mismos, dice la palabra. Entonces, cuando entramos a estos temas, se vuelve muchas veces polémico porque hay una competencia por una parte filosófica del asunto de tratar de demostrar que yo descubrí la última verdad, la más reciente, la que nadie maneja, porque es que yo soy experto en hebreo, porque es que yo estudié en no sé qué institutos y he ido a no sé cuántos países y yo tengo una fama internacional y tengo una trayectoria que deben respetar y entonces yo les tengo la nueva verdad. Esto nunca lo ha enseñado la Iglesia de Cristo, pero esta es la nueva verdad porque yo soy el que tiene la mayor capacidad para poder decírselo. No funciona así, hermanos. Dios dejó la Biblia para que la entendamos todos los que estamos esta noche, que es más, todos los seres humanos de toda la historia de la humanidad. La Biblia está para todos nosotros. Eso que antes promocionaba la iglesia romana respecto a que hay un clero que es el que sí entiende y luego todos los demás que no entienden nada, eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos conozcamos su voluntad, que conozcamos su verdad, que conozcamos su palabra, que la entendamos todos. Por supuesto, habrá niveles de comprensión, pero todos debemos estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer. De hecho, hermanos, hay pocas cosas en la vida, hablando de esto de la polémica respecto al tema, hay pocas cosas en la vida que van a poner a prueba la solidez y la determinación que tiene el cristiano para vivir una vida cristiana fiel
más que la controversia. La controversia ciertamente no es nada nuevo para el cristiano, tanto en el siglo primero como en el nuestro. Hay algunos de nuestro tiempo que tendrían la actitud de que de alguna manera está mal que un cristiano se involucre en controversias. No les gusta eso del debate, no les gusta eso de vamos a refutar esta posición falsa o vamos a marcar o vamos a señalar. Romanos 16:17 lo ordena, vamos a 17 y 18, ordena marcar o señalar a cualquier hermano que cause tropiezo en contra de la doctrina, pero hay hermanos que no quieren esto. A pesar de que Dios lo ordena, que es el que nos conoce a todos nosotros, es el que sabe lo que realmente nos conviene y es quien principalmente protege a la iglesia y ordena señalar a cualquiera que cause tropiezo en contra de la doctrina bíblica. Para ellos, para este tipo de hermanos, no es digno de Cristo controversiar y por lo tanto lo ven como anticristiano participar en controversias sobre asuntos religiosos y incluye esto matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, notamos que el mismo Jesús, nuestro Señor, estuvo su vida llena de controversias, al igual que la vida de sus apóstoles, y leemos Hechos capítulo, bueno, el libro de Hechos más bien. Es un hecho que de la vida que la controversia es parte del caminar cristiano. Si él está dispuesto a presentar y defender la palabra de Dios como debería, la única manera de que no haya controversia entre nosotros es que permitamos que todos enseñen lo que quieran, que todos practiquen lo que quieran y no se honre verdaderamente a Dios. Pero si vamos a defender la verdad, tiene que haber controversia con aquel que no está interesado en la verdad. Por lo tanto, se puede ver a partir de esto que un estudio sobre actitudes es un prerequisito cuando uno comienza a estudiar lo que la Biblia tiene que decir sobre el matrimonio, el divorcio y el nuevo matrimonio. Esta no es la doctrina de Rolando Rovira. Esta es la doctrina del Señor. Usted, como los verianos, verifique todo lo que estamos diciendo. Por favor, anote los versículos, revise esos versículos. También lo bueno de que quede grabado es que podamos también compartir esta enseñanza, hermanos. Siempre grabo todas mis clases, grabo todos mis sermones, porque no tengo ningún temor, y los comparto porque no tengo ningún temor de que lo que estamos compartiendo es únicamente lo que enseña la Biblia. Entonces, vamos a mirar este tema, vamos a examinar este tema con una actitud correcta, en primer lugar, hacia Dios. Así que vamos allá, actitudes que deberíamos poseer hacia Dios. Nuestra actitud debe ser de amor a Dios y a su voluntad, que es su palabra, de lo cual hablaremos con más detalle en el segundo punto. No, para nuestras vidas, su voluntad debe valer más que cualquier otra cosa y que cualquier otra persona. Nuestra actitud debe ser de amor a Dios y a su voluntad para nuestras vidas más que a cualquier otra cosa o persona. Usted no estará preparado para esta clase, no estará preparado para este estudio si usted tiene a su esposo por encima de Dios y de su voluntad. Usted no está preparado o preparada para este estudio si usted tiene a sus hijos por encima de Dios y de su voluntad. Si alguien cree que vale más la felicidad de su hijo que la satisfacción de Dios, no está preparado para este estudio y de hecho no está preparado para ser cristiano. Se equivocó de religión. No es de extrañar que incluso al principio hubo quienes rechazaron a Dios o a su palabra o a ambos. La historia del Antiguo Testamento, junto con su pueblo, es una historia llena de la amonestación de Dios para que el hombre se vuelva a Él y lo ame supremamente, es decir, por encima de todas las demás personas, incluso de sí mismo. Dios le decía continuamente a su pueblo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6:5. Está claro que Dios exige, demanda y espera devoción y amor sin reservas. No podemos decir, no, esta parte de mi corazón, no, esta parte de mi corazón es para mi esposo, mi esposa, mis hijos, para mi sobrino, mi nieto. Dios quiere todo nuestro corazón. Dios quiere toda nuestra alma. Dios quiere todas nuestras fuerzas. Entonces, nótese que el pasaje comienza
o encomienda al pueblo de Dios no simplemente que diga que sigue a Dios y que es el pueblo de Dios, sino más bien un amor a Dios que involucra todas nuestras fuerzas, es decir, con la totalidad de nuestras energías, física, mental y emocionalmente. De hecho, los versículos 6 y 7 enseñan que uno no puede simplemente expresar un amor verdadero a Dios sin que eso se manifieste en una alta estima por su palabra. ¿Y eso qué involucra? ¿Qué implica? Implica una diligente práctica de sus mandamientos. Si yo valoro verdaderamente la Biblia, voy a practicar lo que la Biblia dice. Siempre cuando analizamos los grupos religiosos, las denominaciones, decimos, ellos usan la Biblia, hablan de la Biblia, pero no aman la palabra de Dios, no aman la ley de Dios. Porque cuando la Biblia dice algo contrario a lo que ellos quieren practicar, hacen lo que quieren y no lo que la Biblia dice. Sus palabras o las palabras de Dios debían estar en los corazones de los israelitas, de cada miembro del pueblo de Dios. Vea Deuteronomio 11:18. El Señor Jesús llamó a esto el gran mandamiento o el más grande de los mandamientos en Mateo 22:37 y 38. Aquí nuevamente el pasaje enfatiza que Dios debe ser amado con todo nuestro poder y facultades y que nada debe ser preferido a Él. Hermanos, probablemente yo no los puedo escuchar, pero allá donde estamos, yo estoy suponiendo, porque son todos hermanos fieles, que usted no está ni mirando el mundial, ni están conversando entre ustedes, ni están cocinando, ni haciendo alguna otra cosa que no sea reverentemente escuchar la palabra de Dios. Siendo así, seguramente a todo esto que estamos mencionando estaremos diciendo amén en nuestros corazones o incluso expresándolo. Pero téngalo muy en cuenta durante todo nuestro curso, no solamente esta noche, no solamente en esta ocasión. Dios debe ser amado con todo nuestro poder, nuestra fuerza, nuestras facultades, y nada debe ser preferido a Él. El hombre debe tener un amor tierno y afectuoso por Dios, como enseña el salmista en el Salmo 18, verso 1. Así como el animal salvaje necesita su agua, así el hombre, ¿no cantamos eso? Así el alma del hombre debe dedicarse a Dios, Salmo 42, verso 1, como el siervo con sed busca el río. Dios será nuestro deleite supremo en el cielo, por lo tanto, Él y su voluntad debe ser nuestro deseo aquí en la tierra. Desde ya, Salmo 73, verso 25. No hay nadie ni nada en lo que podamos confiar de manera verdadera y duradera aparte de Dios, porque el mundo material y todo lo que tiene para ofrecer no pueden jamás reemplazarlo a Él. Algunos hermanos han ido al mundo porque creen que allá pueden reemplazar a Dios, hacerse su propio Dios con sus propias reglas, pero no es el mundo un reemplazo genuino de Dios. El afecto de mi corazón debe centrarse en Él. Dice la palabra, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Salmo 84, verso 2. Los cristianos deben amar a Dios, dice Primera de Juan 4:19, porque Él los amó primero. Nótese la enseñanza de Cristo sobre cuál debería ser nuestra actitud hacia Dios. Nuestro primer deber, dice Cristo, como cristiano es amar a Dios y lo explica en Lucas capítulo 14, los versículos 25 al 33. Y en este pasaje sobre el verdadero discípulo, Jesús enseña lo siguiente. Es más extenso, pero tomé esta parte en particular. Y por favor, como a veces digo acá en la congregación, ahora les digo a ustedes, si usted puede tomar una captura, tomar una foto de este pasaje y luego imprimirlo y luego colocarlo en una parte visible. Sobre todo cuando estemos estudiando este tema, usted con el pasaje impreso allí frente a usted. Dice, vamos a permitir que algún hermano o hermana nos haga la lectura, por favor. Para estudiar este tema, debemos tener muy claro lo que Jesús dice aquí. Por favor, alguien que nos ayude.
Yo, hermano. Gracias. Buenas noches. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y a mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bien, en el lenguaje del primer siglo y en el lenguaje judío, aquí aborrecer no significa odiar. Hay contextos donde dice no aborrecerás a tu prójimo, ¿no? Allí se refiere a odiarlo. Pero en este contexto, cuando comparamos esta lectura de Lucas con otro de los escritores del Evangelio, notamos que aborrecer aquí significa amar menos. Así que diría el pasaje, si alguno viene a mí y no ama menos, o sea, entre Dios y la persona que va a mencionar, si no ama menos a su padre y a su madre, si no ama menos a su mujer, hijos, hermanos y hermanas, si no ama menos a su propia vida que a mí, dice Dios, no puede ser mi discípulo. Hermanos, vuelvo a insistir, este tema es muy difícil porque tendremos que tomar decisiones muy duras. Probablemente algunos de nosotros, ojalá que no sea así el caso en San Rafael, pero hablando de la hermandad en general, algunos de nosotros viviremos un castigo terrible por habernos equivocado en las decisiones que tomamos respecto a este tema. Y quizás no habrá una solución para nuestro caso, porque la palabra de Dios va a ser definitiva y contundente. Y si es duro cuando se trata de nosotros mismos, ¿cuán duro es cuando hablamos del matrimonio de mamá y papá? Cuando hablamos del matrimonio de nuestros hijos. Qué duro es el matrimonio de nuestros hermanos en la carne. Pero Jesús dice, solamente es un verdadero discípulo el que no ama más a su propia vida o a sus seres queridos más que a mí. Dios espera que lo pongamos en primer y absoluto primer lugar y lo consideremos la persona más importante de nuestras vidas, Mateo 6:33. De estos pasajes es evidente que la Biblia enseña la expectativa de Dios para el hombre, y es que lo ame supremamente y que el hombre debe negarse a permitir que nada, nadie se interponga entre él y su devoción a Dios. El Hijo fiel de Dios se esforzará continuamente por hacer realidad esta actitud en su mente y en su corazón. Él ejemplificará, él será un ejemplo de esta actitud en la vida que lleva y al hacerlo será una luz para sus hermanos y para el resto del mundo, como enseña Mateo 5:16. Dios espera que nuestras actitudes sean de sumisión a Él, someternos a Él, obedecerle, someternos a su voluntad en lugar de a los sentimientos o a la voluntad de los demás hombres, sin importar cuánto los amemos y los respetemos. Al ser conscientes de que Dios espera que el hombre lo ame supremamente, es decir, más que a todos los demás y que a todo lo demás, se deduce naturalmente que Dios espera que el hombre sea sumiso a su voluntad y lo respete por encima de todo lo demás. De hecho, esto fue lo que vino a ejemplificar el propio Señor Jesucristo. ¿Qué leemos, hermanos, en Romanos 15:1-3? Por favor. Estén atentos porque ya empiezan a participar en la lectura, así que por favor ayúdennos allí para hacerlo un poco más interactivo. Hemos tomado una porción ahí de Romanos 15:1-3. ¿Qué dice el pasaje? Por favor. Yo, A ver, el pasaje dice, hermana Judy o yo. Adelante, hermano, adelante. Buenas noches, hermanos. Dice así, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Bien,
Ahí vituperios se refiere a las ofensas que el hombre a veces profiere contra Dios. ¿Qué dice? Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Más bien, recibió él el ataque tan feroz, tan indigno que recibió porque la gente odiaba a Dios, esas personas que le crucificaron. Pero rescatamos sobre todo la expresión, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Hermanos, en el tema del matrimonio, el divorcio y el nuevo matrimonio, no busquemos agradarnos a nosotros mismos, mucho menos a los demás. Pasamos nuestras vidas esforzándonos por complacer a otros. Muchas veces gastamos mucho dinero en la forma en que vestimos y las cosas que tenemos en casa, a veces no tanto ni por nuestra comodidad, que ya estaría bien, tienen todo el derecho y la libertad de hacerlo, sino a veces pensando en tengo que competir con el vecino o tengo que mostrarles que me va muy bien. Pasamos nuestras vidas esforzándonos por eso, por complacer a otros. Esto es un hecho. Este pasaje deja claro que debemos pasar nuestras vidas en lugar de eso, agradando a Dios. Debo esforzarme, tal como enseña el pasaje, en agradar a Dios de la manera correcta, con el propósito correcto, con la actitud correcta. Está claro por el pasaje que no debo complacerme a mí mismo, aunque el pasaje enseña que hay un sentido en el que debo complacer a mi prójimo, es decir, en el sentido de ayudarle en su edificación. Sin embargo, Gálatas 1:10 pone un límite divino a ese asunto específico porque dice, para agradar a los hombres, prefiero, dice, agradar a Cristo, dice el apóstol. Si chocan, porque si yo puedo agradar a los hombres en edificarlos, en prestarles ayuda, asistencia y al mismo tiempo puedo dar gloria a Dios con eso, amén. Pero cuando chocan, yo debo elegir a Dios. Ni siquiera Cristo se esforzó por complacerse a sí mismo. Como diría Pablo, si vivimos o morimos, debe ser nuestro propósito agradar a Dios, 2 Corintios 5:9. De hecho, ese debe ser nuestro propósito total. Nuestra actitud entonces hacia Dios debe incluir este elemento de sumisión a Dios y a su palabra divina. Mateo 26:38 al 39 da una aplicación vívida de esta actitud encontrada en la vida de Jesús. Dice el Señor, tomo también una sola porción de esos dos textos. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Cuántas veces al analizar este tema llegamos a un punto en que la situación se pone sumamente dolorosa, sumamente difícil porque no podemos decirle a la persona lo que ella quiere escuchar, lo que quisiéramos nosotros que estuviera viviendo, sino lo que dice Dios? Entonces, como Jesús, como nuestro Señor, llegamos a ese punto en el que lloramos y nos angustiamos porque tenemos que dar una respuesta que va a ser muy dura. Quizás la persona va a tomar sus cosas, su Biblia, y se va a ir de la iglesia. Quizás mi familiar no va a entender por qué le estoy diciendo, esta es la voluntad de Dios y es contraria a lo que estás haciendo o viviendo. Y tener que pasar por eso es como cuando Jesús dice, pase de mí esta copa, si yo hubiera una forma en que no tuviera que hacer esto. Pero, ¿qué queremos rescatar de aquí? Lo que luego agrega, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El intenso sufrimiento de Cristo en este pasaje solo es superado por su completa sumisión a la voluntad de Dios. Jesús, como hijo de Dios, dice la palabra, conocemos bien el pasaje, Mateo 20:28, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús no era un complaciente de multitudes como lo son algunos hombres hoy en día. Jesús fue a la cruz por los pecados del mundo. Se convirtió en el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen, dice Hebreos 5:8 al 9. El hombre no debe dedicarse a complacerse a sí mismo ni a otros hombres, por muy cercanos y muy amados que sean por él. Debe tener la actitud de que debe vivir, hablar o escribir aquello que complazca a Dios. La actitud del hombre debe ser de sumisión. Dios espera que nuestra actitud sea de arrepentimiento del pecado, abandonando toda práctica pecaminosa. La actitud que uno debe tener hacia Dios con respecto a su conducta moral en esta vida debe ser de arrepentimiento. Cambiar el rumbo si me doy cuenta que no voy en la dirección que instruyó Dios y
comenzar entonces a cumplir la voluntad divina. Uno, al aprender la voluntad de Dios para su vida, debe hacer los cambios que sean necesarios, los cambios apropiados que estén en consonancia con la voluntad de Dios, que cuál es la que está revelada en la Escritura. Muchas veces decimos, no sé cuál es la voluntad de Dios en esto. Bueno, sobre matrimonio, divorcio y nuevas nupcias, no hay duda sobre eso. Está revelado todo lo que Dios quiere que sepamos. Jesús, al principio mismo de su ministerio, predicó el tema arrepentíos, Marcos 1:15. Cuando envió a los 12 apóstoles, ellos también, dice, saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, Marcos 6:12. No ha mandado Jesús a que digamos, quédate en la condición que estás, no te estreses, no te vamos a poner una carga o un dolor demasiado grande de sobrellevar, quédate así. No. Cuando uno se arrepiente, uno tiene que cambiar la manera de pensar, por lo tanto, la manera de opinar, por lo tanto, la manera de actuar. Cambia su actitud. En otras palabras, cuando el hombre se arrepiente, abandona su pecado y luego hace cosas diferentes a lo que estaba haciendo. A eso le llamó Juan el Bautista dar frutos dignos de arrepentimiento. La necesidad de esto se ve claramente en las páginas de las Escrituras. La razón de la muerte de Cristo en la cruz, dice Lucas 24:47, era para que en su nombre se predicase el arrepentimiento. Al principio, cuando el Evangelio fue predicado por primera vez, fue un mensaje de arrepentíos, sí, bautícese cada uno de vosotros, dice Hechos 2:38. Este mensaje nunca ha cambiado, hermanos. Dios requiere ambas cosas, ya que la una sin la otra no va a lograr nada. Hay que creer, sí, hay que bautizarse, sí, pero también hay que arrepentirse. Arrepentimiento es cambio de mente que hace que cambiemos nuestras acciones. El hombre debe poseer esta actitud de arrepentimiento o cumplimiento de la voluntad de Dios para ser agradable a Él. En resumen, nuestra actitud hacia Dios debe ser de amor y devoción hacia Él. Amar a Dios por encima de todas las personas y de todas las cosas. Y otra vez, si usted está diciendo amén en su corazón o lo está expresando, dígalo durante todas las sesiones mientras estemos enseñando la palabra de Dios. Amar a Dios supremamente y adquirir una actitud sumisa a Él y a su palabra en oposición a una actitud rebelde debería ser el objetivo de toda vida cristiana presente esta noche aquí. Esto naturalmente lo llevará a uno a mostrar una fe obediente, como dice Santiago 2:24, una fe viva. Una fe viva es la que dice, creo que esta es la palabra de Dios, pero luego lo demuestro practicando lo que enseña la palabra de Dios, aunque me duela, aunque me cueste mi propia vida. Recuerde, Lucas 14. Debe aborrecer aún su propia vida o amar menos su propia vida. Debemos arrepentirnos de cualquier práctica pecaminosa o pensamiento pecaminoso y obedecer el plan de Dios. Esta actitud que Dios desea de su pueblo está bien expresada en la pregunta de los profetas del Antiguo Testamento. Miqueas, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 6, dice, ¿con qué me presentaré ante Dios? Vamos a ver, bueno, es que aquí no está actualizado el material, disculpen con los textos. Dice Miqueas 6:6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? En efecto, la pregunta planteada por Miqueas es, ¿cómo puede uno agradar a Dios? Y la respuesta de Miqueas es un pasaje que yo creo que conocemos o lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Miqueas 6:8, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de Dios. Hermanos, hacer justicia es apegarse a la palabra, apegarse a la ley, hacer lo que la ley me permite y no hacer lo que la ley me prohíbe. Siempre debo preguntarme, ¿esto que estoy haciendo lo ha autorizado la ley de Dios? Por eso nosotros no usamos instrumentos musicales, porque la ley de Dios no lo ha autorizado. No tiene que prohibirlo, solo con que no lo haya autorizado, me impide hacerlo. ¿Qué está autorizado? Cantar. Como esa acción de cantar no involucra instrumentos musicales, entonces no están permitidos. Dios ha sido específico. Hacer justicia es hacer simplemente lo que dice la palabra de Dios. Con respecto a la actitud de una persona hacia Dios, el hombre debe amar a Dios, reconociendo quién y qué es,
Debe vivir sumisamente a Él y su voluntad, lo que debe resultar en un cambio en su vida. En segundo lugar, ¿cuáles son las actitudes nuestras o cuál debería ser nuestra actitud hacia la palabra de Dios? ¿Cuál es mi actitud hacia la palabra de Dios? Esta es verdaderamente una de las preguntas más importantes que un hombre podría hacerse. Si un hombre ve la Biblia como un mero libro entre otros libros de igual valor, entonces no tendrá la palabra de Dios en la estima que debería. Y por lo tanto, ella no va a tener la influencia sobre su vida como Dios pretendía que la tuviera. Mientras que por otro lado, si un hermano, una persona atesora la Biblia como lo que es en verdad, la palabra de Dios divinamente inspirada, entonces naturalmente esa palabra tendrá el poder transformador sobre él y su vida como Dios quería que lo tuviera. Uno debe poseer la actitud de que la Biblia es la revelación perfecta de la voluntad de Dios para el hombre. No hay mejor plan. Hay cosas que nosotros, hermanos, no vamos a poder entender. Hay cosas que nosotros podemos tener la idea de que de otra forma y por otro camino sería mejor. Pero la Biblia es una revelación perfecta. Dios estaba tanto dispuesto como capacitado para revelar su voluntad perfecta al hombre. Tenemos pasajes que así lo recalcan, 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos también otro pasaje muy conocido, y este pasaje es Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La Biblia enseña claramente que Dios le ha dado al hombre una revelación de su voluntad y que la Biblia es esa revelación. Incluso va más allá al decir que es una revelación perfecta, completa, no le falta nada. La Biblia es perfecta hasta el punto en que uno simplemente no puede mejorar lo que Dios ha revelado a través de su Hijo. Más bien dice el apóstol Pedro, estoy leyendo ahora yo por el tema de que el tiempo ya nos está asomando. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Tenemos, por lo tanto, en las Escrituras todo lo que alguien necesita saber y entender con respecto a la vida cristiana a través del nuevo nacimiento, ese del que habla Romanos 12 o Juan 3:3 al 5. Que la Biblia enseñe cómo lo hace, que uno tiene todas las cosas en ella que pertenecen a la vida y a la piedad, es enseñar que uno tiene en la Biblia una revelación perfecta de lo que se necesita para vivir adecuadamente aquí y ahora. No necesito libros de autoayuda, no necesito filosofías orientales, no necesito motivadores como Miguel Ángel Cornejo, no los necesito. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad las encuentro en la palabra de Dios y las sé leer y las sé estudiar adecuadamente. Porque incluso ella me va a preparar para lo que ninguno de ellos me puede preparar, que es la vida más allá de la tumba. Por favor, nótese que el pasaje enseña que esto se obtiene a través de el conocimiento, dice, en Cristo. Es decir, la forma de vida y piedad se aprende y se entiende a través del conocimiento de la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es el medio que Dios ha elegido para revelar al hombre lo que espera de él. Así que uno puede leer de parte del apóstol Pablo toda la escritura. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Triple, total. Perfecto, que es completo. Enteramente, que es lo mismo que completo, preparado para toda buena obra, que otra vez es lo mismo que completo o total. ¿Qué más necesitamos aparte de la palabra de Dios? Por lo tanto, las Escrituras son el resultado de la obra milagrosa de Dios, el Espíritu Santo, sobre las mentes de ciertos hombres elegidos para que lo que escribieran fuera sola y únicamente la palabra de Dios. En consecuencia, la Biblia es la revelación de Dios, de quién es Él, de cómo Él nos ve, de Él que fue el autor del matrimonio, qué considera que es lo mejor para el matrimonio y para el hogar.
Y la Biblia debe ser considerada nuestra guía única e infalible, es decir, que no falla nunca, que no se equivoca. Uno debe adquirir también una actitud de deseo y buscar la verdad de la palabra de Dios, como ustedes lo han estado haciendo, como sus líderes lo han estado haciendo al proponer que estudiemos esto. La verdad no siempre es inmediatamente evidente. Muchas veces la verdad está oscurecida por argumentos engañosos que pueden parecer razonables en la superficie, más cuando te dicen que eso viene del griego y del hebreo, y como tú y yo no somos expertos en griego y en hebreo, nos dejamos impresionar. Muchas veces el orador es capaz de distorsionar la verdad con humor, tiene mucha gracia, tiene una habilidad increíble, tiene una soltura y belleza y excelencia de palabra. Otras veces puede ser la misma emoción nuestra al tocar estos temas tan sensibles. Pero uno siempre debe buscar la verdad objetivamente. Y para hacer esto, el prejuicio y las ideas preconcebidas que no deberíamos tener deben dejarse a un lado. El individuo que busca la verdad siempre va a recordar la advertencia de Dios. Hay camino que al hombre, lo tenemos en pantalla, le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Cada individuo debe buscar la verdad, pero deseándola sin importar el costo que pueda tener. Deseándola, amados hermanos. Dice la Escritura en boca del apóstol Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En el camino voy a perder una esposa. Ya veremos si eso se va a dar o no se va a dar, ¿no? A través del estudio. Bueno, todas las demás cosas fuera de Cristo las estimo como pérdida por ganarlo a Él. Si tengo que elegir entre la esposa, entre los hijos, si tengo que elegir entre mi felicidad personal, familiar, sexual, matrimonial y la voluntad de Dios, todo lo demás lo debo estimar como basura. De hecho, dice literalmente el texto. Cuando uno adquiere esta actitud hacia la verdad, entonces consideraciones como, ay, pero entonces, ¿qué va a decir el hermano tal? O lo que pasa es que esa posición va a ir en contra de lo que dicen hermanos que son muy populares. Lo que pasa es que si eso es así, entonces, ¿qué de los niños? ¿Qué de los hijos? No, hermanos. Esto herirá sentimientos, esto ofenderá a algún miembro influyente de nuestra congregación. Por importante que puedan parecer humanamente estas consideraciones, para nosotros en este momento, eso no significa que son un sustituto de la verdad. Un buscador de la verdad no está prejuiciado contra la verdad por su afán de aceptar a lo que otros están involucrados, simplemente porque tiene un deseo genuino por la verdad sin importar a dónde lo lleve, sin importar quién se ofenda. Debemos poseer la actitud de agradecimiento por el hecho de que la Biblia es un libro que podemos conocer y comprender. Dios presenta su voluntad en la Escritura con claridad. La Escritura no es para teólogos. La Escritura no es para expertos en lenguas bíblicas. Es para todos. Dios, el Espíritu Santo, reveló la voluntad divina a estos hombres para que llegara a todos nosotros. Y utilizaron ellos sus experiencias de fondo, sus vocabularios, sus talentos respectivos, etcétera, pero lo hicieron en un lenguaje humano para que todos pudiéramos entender. Obviamente la Biblia es una colección de libros antiguos que deben entenderse tomando en cuenta la cultura, el lenguaje, la historia, el contexto. Sin embargo, no está fuera del entendimiento y conocimiento humano de todos nosotros. De ninguna manera, hermanos. Jesús prometió: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dijo en Juan 17:17, tu palabra es verdad. Pablo dice en Efesios 5:17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Los saduceos, los fariseos querían a veces discutir con el Señor respecto a sus tradiciones, pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La razón por la que eran culpables de errores es porque no estudiaban adecuadamente las Escrituras ni entendían el poder del Señor. Hoy en día hay muchos errores que resultan de no saber. Jesús declara que uno
puede conocer la verdad y en particular la verdad, las verdades de la palabra de Dios. Además de esto, Jesús enseña que espera que el hombre conozca esas verdades. Los que crucificaron a Cristo, dice la Escritura, que no sabían que era el Hijo de Dios ni las consecuencias de lo que estaban haciendo. En la cruz, nuestro Señor oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Más tarde, al predicar a quienes habían pedido la sangre de Jesucristo, el apóstol Pedro les dice en Hechos 3:17: sé que lo hicisteis por ignorancia, al igual que vuestros gobernantes. Incluso Pablo el apóstol, que había sido uno de esos perseguidores, escribe en 1 Corintios 2:8, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, hablando de la sabiduría de Dios. Pero note que aunque a todas estas personas se le dijo que ignoraban la verdad, la ignorancia no los hizo inocentes. Y la ignorancia sobre la verdad de matrimonio y divorcio, según Dios lo enseña en su palabra, tampoco deja a nadie como inocente. Ellos siguieron siendo culpables a pesar de su ignorancia. Pedro les dice en Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Estos pasajes sirven para probar el hecho de que Dios ha dado su voluntad al hombre. Su voluntad se puede conocer y se puede entender. Si el hombre no la ha conocido y no la ha entendido, es porque no se ha esforzado, porque no ha buscado, porque no se ha comprometido. Nada más nos puede liberar, hermanos, del error, de la mentira, de la desgracia de tener que desunir un hogar, de destruir o reventar nuestro corazón en su felicidad personal, porque no, antes de tomar las decisiones, no fuimos a la palabra de Dios buscando esa sabiduría. Por eso el Señor va a decir, y conocemos bien el pasaje, que procuremos con diligencia presentarnos a Dios como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad, o como dice Pedro, que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no la leche de la palabra, ¿verdad? La leche espiritual no adulterada. Entonces, a la luz de esto, es simplemente falso decir que alguien no podía saber. Sí podía saber. Y hoy día, hermanos, toda persona tiene una Biblia en casa. Si no la tiene físicamente, tiene un teléfono, tiene una computadora, tiene acceso. Y las personas que no tienen acceso a estas cosas pueden trasladarse al pueblo, pueden trasladarse a la ciudad y entrar en contacto con la palabra de Dios. No hay excusas realmente. Y finalmente, hermanos, voy a tratar de ser muy rápido aquí porque sé que el tiempo ya ha vencido. Actitudes que deberíamos tener los unos con los otros. Debemos poseer la actitud del amor, como mencionábamos al principio. Y esto por todos los hombres, incluidos aquellos que enseñan error sobre matrimonio y divorcio. Si no hacemos esta enseñanza con amor, entonces tiene mucho menos significado y va a tener menos fruto. Si vamos solamente con el deseo de querer competir con otro para ver quién sabe más, para ver quién tiene más discípulos, o para simplemente formar una pelea por la diversión y la adrenalina de tener una pelea. No, hermanos. Debemos ver este tema con temor y temblor, como todo lo que viene sagrado de parte de Dios, y con amor por aquellos que pueden estar equivocados, tanto en lo que enseñan como aquellos que se pudieron haber equivocado en sus decisiones. El apóstol Pablo escribe de la siguiente manera acerca del amor: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable, o sea, profunda misericordia, de benignidad, que es bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Note que en cada uno de estos puntos específicos mencionados en el pasaje, los asuntos se dirigen a la iglesia. Cuando Pablo menciona virtudes como un corazón compasivo, bondad, etcétera, se refiere a las virtudes y actitudes mismas de Jesucristo, haciendo de la verdadera semejanza de Cristo el objetivo de cada cristiano. En Mateo 5, 43 al 48, nuestro Señor va a decir: oíste que fue dicho,
amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa última parte no la enseñó Dios, esa la agregaron los fariseos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Dios, a través de su Hijo, ha creado una familia de creyentes que deben vivir aquí como Dios los ha instruido a vivir juntos, según vamos a vivir con Él en la eternidad. Dios quiere que su pueblo viva unido como una familia, amándonos unos a otros y amando a nuestros prójimos como debemos, sin permitir que la envidia o los celos o el odio entren en nuestros corazones. Al pueblo de Dios, aunque debe aborrecer todo camino falso, se le instruye a amar a cada persona que está equivocada en el camino falso. Los israelitas del Antiguo Testamento malinterpretaron la ley, pensaron que solo tenían que amar a sus compatriotas, pero Jesús luego tuvo que explicar, el apóstol Pablo también escribió, el apóstol Pedro, perdón, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Debemos poseer la actitud de que, así como Dios es misericordioso, también los hombres deben serlo con sus semejantes. Este es un tema sumamente duro, sumamente difícil, pero nosotros vamos a enseñarlo buscando la salvación de las personas. Vamos a tratar de aprenderlo bien, porque de esto depende dónde van a pasar la eternidad muchos hogares y sus hijos. Hermanos, es un tema muy delicado, es un tema muy difícil, pero lo va a ser más si no tenemos la actitud correcta, si no nos santificamos en la verdad de la palabra. Santificar es poner aparte, es algo diferente, es algo sagrado. Lo que nos hace sagrados como iglesia dentro del mundo es que nos apeguemos a la palabra de verdad. Por eso, hermanos, este tema es sumamente importante. El proverbista dijo en Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Que nuestro Dios Todopoderoso, a través de su palabra, nos supla de esa sabiduría, de esa enseñanza, de esa inteligencia, que obtengamos esta verdad y no la vendamos. Es decir, no vamos a recibirla y a desecharla porque nos lastima, porque lastima a un ser querido. No, vamos a recibirla como la palabra de Dios y vamos a ser valientes y vamos a ser fuertes y vamos a ser comprometidos. Vamos a demostrar que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Pero al mismo tiempo, aunque vamos a defender la verdad y vamos a ser firmes en la verdad, pues también debemos recordar Proverbios 3:3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Vamos a tratar de que estas personas comprendan la verdad de Dios. Vamos a tratar de entenderla para nuestras propias vidas, pero siempre con misericordia, entendiendo que el Señor es el camino, la verdad y la vida. En resumen, puesto que Dios es el autor del matrimonio y el hogar, es razonable creer que Él regularía esta relación, pondría las reglas de esta relación. Uno encuentra en el estudio de la palabra de Dios que de hecho Él regula esta importante parte de nuestras vidas. Está Mateo 5:31 al 32, Mateo 19:3 al 9, Romanos 7:1 al 4, Primera de Corintios capítulo 7, Hebreos 13:4. Y esta lección ha estado involucrada en discutir el tema de las actitudes y ha planteado en algunos detalles, respondiendo la pregunta, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Esperando, amados hermanos, que realmente haya sido de nuestra edificación. Hasta aquí nuestra primera lección, nuestras actitudes hacia Dios, su palabra y unos con otros. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Muchas gracias, hermano Rolando. Hermano, ¿alguien tiene alguna pregunta para nuestro hermano Rolando? ¿Alguien
que desee preguntarle algo sobre esto que vimos el día de hoy. La hermana Laura levantó la mano, hermano. Hermanos, buenas noches, hermano Rolando. Disculpe, yo quería preguntarle, tengo la duda de cuál versículo tenemos que imprimir. ¿Es Lucas 14, 25 al 33? Sí, correcto, hermana. Ese texto, pero específicamente ya le doy lo que pasa es que tomé una porción allí, ¿no? Porque luego con las diapositivas que ocupan mucho espacio, entonces sería el 26. 26. Muy amable, 14, hermano. 26. Gracias, hermana. 14, 26. Muy amable, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para nuestro hermano Rolando, hermanos? Yo, hermano, más que nada, pues, pues pregunta, comentario en el aspecto de que pues nos dice así como muy enfatizó demasiado lo de que iba a ser un tema muy difícil, este, y que pues teníamos que estar preparados, ¿no? Y pues sí, o sea, justo es así la palabra de Dios, ¿no? De que pues hay cosas que no nos gustan y tenemos que hacer aún así. Y lo digo porque pues justo vivimos ya en un mundo donde es el pan de cada día, ¿no? Lo de los divorcios. Y y yo creo que sí, bueno, ya, la verdad es que ya quisiéramos saber qué sigue, ¿no? Pero pues agradecer al hermano por este tema, porque sí es un tema muy complicado y muy difícil, este, de estudiar, ¿no? Y sobre todo de poder explicarlo a los otros, ¿no? Y cómo hacerlo. Va a ser muy interesante. Muchas gracias, hermana. Sí, es sobre todo difícil por la parte emotiva, pero vamos a ver a través de la escritura que Dios ha sido muy claro. Lo que pasa es que, no sé, no voy a decir el por qué, ¿no? Porque cada uno dará cuenta a Dios, pero algunos han querido enredar más lo que Dios dice muy claramente, muy claramente. De hecho, lo han querido facilitar y no es fácil en el sentido de las reglas que Dios ha puesto, porque si fuera fácil, los discípulos allá en Mateo 19:12 no hubieran dicho, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Si esto fuera que todo el mundo puede divorciarse y casarse, como algunos enseñan, jamás hubiera sido la reacción de los discípulos esa, pero hay restricciones, fuertes restricciones que van a ir muchas veces en contra de nuestros deseos carnales, emocionales, familiares, y eso es lo que lo hace difícil. Pero en cuanto a la claridad de la doctrina, les prometo que va a ser muy sencillo. Ustedes van a ver que no se necesitaba ni siquiera, no hay que ni ir al original muchas veces para entender esto porque es sumamente directo y claro Dios en este asunto. Pero sí es difícil en la parte de que podamos decir como Cristo, que se haga tu voluntad y no la mía. Allí, qué difícil es, ¿verdad? Y sobre todo cuando ya nos hemos equivocado. Cuando ya nos hemos equivocado y es irreversible nuestro error, es muy duro. En esa parte, en eso sí enfatizamos que va a ser muy difícil. Pero respecto a la doctrina en sí, van a ver que es muy sencilla y muy clara. Solo que el hombre mismo ha tratado de confundir y enredar, pero todo eso lo vamos a aclarar. Dios nos permita hacerlo en las sesiones que tenemos disponibles. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Muchas gracias. ¿Alguien más, hermanos, tiene algún comentario, alguna aportación, o alguna pregunta para nuestro hermano?
Miren, hermanos, este tema, pero adelante, hermano Raquel, adelante. Gracias, hermano. Solamente es como mi comentario a lo que refirió el hermano Rolando sobre, no sé si es correcto como lo entendí, que si no está escrito, no está autorizado. Que la Biblia es muy textual en lo que dice su voluntad y que nosotros no tenemos que sobreinterpretar un mandamiento como algo que podemos entender como que sí puede estar autorizado, aunque en la Biblia no esté claro. O sea, sí, no sé si es lo que entendí. Sí, gracias, hermana, por la pregunta. O sea, más que todo es cuando Dios especifica algo, nosotros no podemos ir más allá de esa especificación. Cuando Dios no ha especificado, entonces sí tenemos libertad. Y voy a poner dos ejemplos muy, muy claros, ¿verdad? Por ejemplo, está 1 Corintios 16. ¿Cuándo debe ofrendar el cristiano? ¿Qué dice directa y específicamente el Señor? Cada primer día de la semana. Incluso en el original todavía lo dice más enfático. Cada primer día de cada semana. Como para que no hubiera error de que es cada domingo. Bien, como él lo especificó, cada domingo no puedo ofrendar un día que no sea domingo, ya está especificado. Entonces, cuando él ya autorizó domingo, yo no puedo, no, pero el Señor me da todos los días. A veces tenemos ese pensamiento, es muy bonito, ¿no? Humanamente, pero Dios no quiere ofrenda todos los días. Él especificó domingo, por lo tanto no está autorizado nada que no esté dentro de lo especificado. Pero luego hay mandamientos que no son específicos. Por ejemplo, Dios dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Bien, ¿a qué país debemos ir primero? No dice. ¿En qué transporte debemos ir? No lo dice. ¿Debemos llevar traductor o debemos aprender el idioma? No lo dice. ¿Debemos ir a todo el mundo a pie o, perdón, personalmente o podemos ir a través de, por ejemplo, estos medios? Uno hoy día sube un video y llega a millones de personas. Entonces, cuando Dios ha especificado, voy a matizar o aclarar más lo que dije para evitar confusiones, ¿verdad? Cuando Dios ha especificado algo, ya yo no puedo hacer algo que no esté incluido en eso específico. Pero cuando Dios ha dado un mandamiento donde no especificó cómo llevarlo a cabo, entonces ahí tenemos libertad. Por ejemplo, Dios nos ha ordenado cantar, pero no nos ha prohibido tener himnarios, ¿verdad? No nos ha en cantar. La necesidad de un himnario es algo que nosotros podemos deducir. Ojalá todos pudiéramos cantar de memoria, pero el himnario nos ayuda a cantar. Tenemos que tomar la cena. Bueno, debe haber unos envases en los cuales podamos servir eso a los hermanos. Entonces, es cuando Dios ha especificado algo, no puedo hacer nada que no esté incluido dentro de lo específico. Cuando Dios ha sido más general y no ha especificado un método, pues allí sí tendremos algo de libertad. En cuanto a matrimonio, en cuanto a la doctrina del matrimonio y divorcio, hay cosas donde Dios ha sido muy específico, no podemos hacer lo contrario. Y veremos cosas donde Él no ha sido específico, entonces allí ya las analizaremos, ¿verdad? Pero no me voy a adelantar. Gracias, hermana, por su consulta. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Dios le bendiga. ¿Alguien más, hermanos? Nuestro hermano Rolando empezó este tema con las actitudes, hermanos, como bien lo enseñó, y sobre todo la palabra de Dios nos dice que si nosotros no tenemos esas actitudes o esa humildad, esa sumisión ante la palabra de Dios, hermanos, difícilmente vamos a poder comprender lo que más adelante se nos va a enseñar. Es por eso que el hermano empezó con este tema el día de hoy, para que nosotros nos hagamos un autoestudio y si en algo estamos mal, hermanos, pues pongámonos a cuentas con Dios y con toda humildad, pues recibir su palabra con la enseñanza. Y para eso está nuestro hermano Rolando, para que si alguien
no comprende, no entiende algún versículo, pues el hermano con toda humildad y con lo que Dios le ha dado, pues nos pueda él enseñar bíblicamente lo que Dios nos dice a través de su palabra. Muchas gracias, mi hermano Rolando, por este día y por el tema de hoy. Y pues, como dijo la hermana Keila, pues esperando en Dios las próximas semanas para entrar de lleno a la doctrina del matrimonio y que Dios nos lo siga usando grandemente, hermano. Dios le Amén. bendiga. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, hermanos, por la oportunidad. Hermano Francisco, le cedo el micrófono.